Amigos y seguidores, aquí estamos de nuevo de vuelta después de un viaje de 2 semanas que yo tuve que emprender y bueno, las cosas poco a poco irán retomando su normalidad. Ya publiqué un video esta mañana, ¿verdad? Ahora tenemos esta tertulia y vendrá otro video más, quizás para el fin de semana. Espero por lo menos esto. Estamos con un set un poco improvisado por una cuestión, y se los voy a decir, por cuestión de la hora. Son las 7:10 de la noche. Aquí todavía es pleno día, pero el pleno día de un fastuoso día. El sol está maravilloso, pero de aquí a unos 10, 15 minutos el sol, no, de aquí a media hora más o menos, de aquí a media hora el sol va a comenzar a ponerse. Va a comenzar el ocaso y por lo tanto las condiciones de luz van a cambiar. Espero que nuestro público sepa sepa entender esa característica técnica tan particular que va a tener este video, Sí, porque yo creo que al público al fin y al cabo lo que le va a interesar es el contenido. contenido del video. Bien, yo les voy a explicar el contenido del video porque además me voy a ir por una modalidad nueva que voy a poner en práctica, eh, porque deseo que los temas tengan, o sea, los temas de tertulia tengan de todas maneras una introducción precisa, precisa. O sea, y una vez que se haga esa introducción precisa, ¿verdad? Comienza la discusión. Entonces, estamos estrenando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo aquí tengo en esta pantalla el tema del video, los temas, cada uno de los temas, la introducción a cada uno de los temas y una vez que terminen, comenzamos la conversación como tal, la tertulia, La textura. porque esto es ni más ni menos que una tertulia. Entonces, voy a comenzar leyendo. Bueno, amigos, disculpen la interrupción, hubo un pequeño inconveniente, recomenzamos la grabación y me voy directamente a lo que iba a hacer y es a leer la introducción con el tema de Francia, el cual sigue vigente. Francia. Señores, lo de Francia es una bomba de tiempo, como ya les comenté en el video especial que hice hace unas semanas. Pero la detonación de esa bomba no dependerá de Macron, ni del gobierno, ni de ningún político. Será o una decisión de sus élites para poder desatar una crisis Mm. y justificar el estado de excepción, sacar al ejército a la calle, poner mano dura y ejecutar algún tipo de limpieza, que no necesariamente será solamente contra los descendientes de sus ex colonias, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero el estallido también podría ser de tipo social, o sea, una decisión del pueblo. Aunque creo menos, bastante menos en esta posibilidad, porque siempre y de todos modos, las revueltas en Francia siempre son infiltradas por los cuerpos de inteligencia para violentarlas, si son pacíficas, o para desviarlas y dominarlas de una forma u otra. Y eso siempre ha sido así, desde que ocurrió la Revolución Francesa. Y desde ese entonces, las élites y el Estado siempre han ganado. Sí. Y solo fallaron una vez. Solo fallaron una vez y fue con el caso de Argelia y su lucha, mejor dicho, su guerra de independencia. Tanto es así que esa crisis del Estado francés acabó con la Cuarta República Francesa en 1958, hasta el punto de que Charles de Gaulle tuvo que salir de su retiro para interrumpir la crisis, intervenir, ir a una transición y activar un proceso constituyente. No nos olvidemos de eso. Eso pasó. Si pasó una vez, puede pasar 2 veces. No. Uno dice, uno cree eso todavía, quizás un poco ingenuamente, porque una cosa era la gente y el mundo en el año 58 y otra es hoy.
Pero bueno, sigo. Y de todos modos queda siempre la incógnita en caso de estallido social de que el ejército francés se le voltee a las élites y dé un sablazo, o sea, un golpe de Estado. Y tengo que comentar esto porque desde hace ya unos 3 o 4 años, ese rumor, que no sé si es ruido provocado desde el mismo Estado o por el mismo Estado, obviamente por agencias de inteligencia especializadas en eso, pero este rumor no ha dejado de circular, y además se habla de arrestos, se habla de desaparecidos, de muertos en extrañas circunstancias, como siempre, ¿no? Pero como es de esperarse, ningún medio se ha atrevido a profundizar hasta ahora. Y hay mucho miedo, miedo más que justificado, en abrir la boca sobre esto. ¿Por qué? Porque esto ya es terreno de eso que llaman la razón de Estado, término inventado por Maquiavelo. Por cierto, al parecer, el origen de este descontento viene desde la intervención en Libia, donde fue Francia el líder de las operaciones para intervenir en ese país y deponer a Gaddafi. Fue el país que más pudo, que puso más empeño, fue el que más peleó, pero al final Francia no conquistó nada, pues el país quedó fracturado hasta el día de hoy y Libia sigue dividida entre Rusia y Turquía, entre Putin y Mr. Drupi, y ellos son efectivamente los factores dominantes. Sí, hay franceses, pero no dicen nada. Ahora bien, y ya concluyendo con esta introducción, un poquito larguita, pero porque lo de Francia es un poco complejo, ¿no? Ahora bien, no olvidar algunas cosas. Primero, Le Pen, y hoy me sorprendió mucho porque los franceses ya están utilizando ese término. Le Pen se está melonizando. Ya los franceses usan ese término. ¿Qué significa eso? Que ya Le Pen hace tiempo comenzó su proceso de irse hacia el centro, abandonar sus posiciones radicales y todo eso. Es ni más ni menos el mismo proceso que emprendió Giorgia Meloni. Sí. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que ha estado reforzando a Mélenchon. Eso es lo que ha reforzado a Mélenchon y su partido Francia Insumisa. ¿Por qué? Porque alguien debe recoger el descontento que sigue en aumento. Y como ya la Le Pen se está poniendo decente, se está volviendo un partido más, un verdadero partido más del sistema, pues ese descontento ya no va a ser a Le Pen, sino que lo está recogiendo Mélenchon. Al parecer eso es lo que está pasando. Y en cuanto a los pronósticos, estos no son pronósticos míos, estos son pronósticos que he ido recogiendo así, de a poquito. En Francia, muchos, incluyendo muchos poderosos de la industria, están pidiendo una confrontación real con Bruselas en la Unión Europea, porque además ven la caída de Alemania que sigue sin dar síntomas de recuperación y ven que Polonia quiere crecer y asumir cierto liderazgo de reemplazo con el espaldarazo de los Estados Unidos y de Inglaterra. Así que muchos franceses no desean que se llegue a ese desbalance, porque antes estaba por un lado Francia y Alemania medio balanceando a Estados Unidos e Inglaterra. Pero hay otros que creen que esa confrontación debe evitarse, como sea, debe evitarse como sea, especialmente porque ya ven a Trump, enemigo de Europa, como ganador. Y para evitar fracturas que beneficien aún más al imperio, no se debería excluir la formación de un gobierno técnico, Mm. sin Mélenchon, me imagino. Bueno, esta era la traducción, la introducción. Mira, Francia, Francia es extremadamente compleja. Yo la observo, yo no tengo conocimientos de Francia, salvo la observación que llevo años haciendo, de hecho, la observación social, básicamente, porque, y lo conversé con Eric del Búfalo,
Le pregunté justamente eso, la posibilidad de un caos, ya tú lo dijiste, todos los caos que puedan surgir en Francia de una forma u otra siempre terminan siendo controlados, Sí, aunque sean espontáneos, ¿ok? aunque parezcan espontáneos. No, aunque nazcan Es espontáneos, que pueden nacer espontáneos pero o ser inducidos, las dos exacto, pueden cosas. ser las dos cosas, pero en el caso de que aunque fueran espontáneos, que en este momento están todas las condiciones dadas, bueno, ya sabemos que de una forma u otra las penetran y los manipulan, como ha pasado en Y todas terminan partes. controlándolas. Exactamente, además es algo histórico. La situación yo la veo muy compleja. Yo lo que puedo decir sobre Francia es que cada día el malestar es más grande, la pobreza crece. Y es mucho mayor de la que dice el gobierno. Sí, los franceses ya sus pensiones no les alcanzan, el costo de la vida se ha elevado. Entonces hay un malestar social muy grande. Generalmente lo que vemos en los medios es un malestar social a causa de la migración, a causa del Islam. Eh, y nunca se Pero en los habla medios, en los grandes medios, pero nunca se habla del malestar social del francés que cada día ve que su forma de vida se desmejora, que cada vez se le hace imposible trabajar porque con todas las leyes, con todo, con toda la normativa green, ¿sabes? O sea, se les ha vuelto la vida imposible y cada día se ven los más, agricultores, estoy hablando exactamente de los agricultores que no han dejado de protestar, ven que, o sea, los costos de su producción, cuando la compran las grandes corporaciones, le pagan dos lochas, o sea, dos lochas no. o- Explica que son dos lochas. dos Estamos euros, ante un público que no es venezolano. 2 euros, le Dos pagan céntimos. 2 céntimos, y por eso ustedes ven que entran a los grandes cadenas de automercados que compran esta producción y después nos las venden a nosotros los consumidores a unos costos altísimos, porque lo que es frutas y hortalizas, cada día los costos son absurdos. Literalmente los costos son Fíjate la absurdos. crisis que pasó con las panaderías en Francia, que el pan es algo sagrado, la Y baguette. la baguette, no, en el caso de la baguette, la tradición de las pequeñas panaderías en Francia son pequeñas por localidades y eso Y es por sacro, por tradición. tradición. Bueno, resulta ser que el costo de producción de una baguette de una pequeña empresa familiar, una pequeña panadería familiar, no puede competir con el costo de una baguette hecha por los grandes automercados. De hecho, eso pasó hace un par de años, unas grandes protestas, porque la gente, bueno, prefiere su baguette artesanal, pero el bolsillo no les da, entonces tienen que comprarla en el automercado, no porque les guste más, ¿ok? Pero, y así vamos, está pasando en todas partes, ¿no? Este es un pequeño ejemplo. En el caso del pan en Francia, de la baguette, es muy importante porque existió la revolución del pan. O sea, Eh, el eh, pan es un Durante la indicador. Revolución Francesa, justamente. Exactamente, el indicador del costo de la baguette es un indicador social. Y entonces hay un malestar muy grande porque al final el objetivo no solo es aplastar vamos a decir, a las personas, o vamos a hablar a la clase media o a la pequeña Clase media burguesía trabajadora. y la clase trabajadora. No, también el objetivo es aplastar a la pequeña y mediana industria, a la pequeña Y al pequeño y mediano comercio. comercio, el familiar, todo eso poco a poco, que es muy tradicional en Europa, bueno, o era en todas partes, en Latinoamérica también, todo esto no pueden competir con las grandes cadenas. Por ejemplo, en Europa era muy tradicional comprar en pequeños centros de abastecimiento de comida, Mercado. mercaditos, vendedor de frutas, cada pueblito, incluso en las grandes ciudades, locales pequeños de familia que además interactuaban, había una amistad con sus clientes. Resulta ser que estos pequeños comercios que te vendían la fruta, la verdura, el pan, la carne, todo lo que se consume, porque además aquí se acostumbra a comprar el diario, incluso se compra 2 veces al día para comer comida fresca,
se acostumbraba, bueno, no pueden competir con las grandes cadenas de automercado. Entonces, poco a poco, igual que los pequeños restaurantes familiares, poco a poco este sector de una forma silente ha ido desapareciendo y se lo ha tragado las grandes corporaciones. Y ese es el objetivo final. Tú has dicho algo muy importante. Ese es el objetivo final. No Tú solo has, somos las personas. tú has dicho algo muy importante, porque la gente tiende a concentrarse en la cuestión racial en Francia, en otras palabras, en esos millones y millones de musulmanes que viven en estos barrios, en estas banlieues, que son estos barrios extensos que se crean alrededor de las grandes ciudades y que están poblados por musulmanes y creen que la bomba de tiempo es allí, ¿no? Está allí. Pues no, el problema no está solamente allí. Desde luego que ahí hay problemas. Y hay problemas que también allí se están agravando día a día. Porque lo han permitido, además. Exacto. Pero no es solamente allí, es el francés en general. Son todos los franceses Sí. los que están sufriendo. Y yo voy a ampliar más todavía la cuestión. Esto de Europa es gran parte de Europa, ¿verdad? Aunque aquí, bueno, Italia es un caso demasiado particular, uno no ve nada en Italia, ¿verdad? En España se ve un poco, se ve algo, pero en los demás países hay reclamos. En Alemania sigue habiendo protestas, Alemania y Francia son los que más protestan. Tienen, sin por lo duda menos desde alguna, el 2020, protestando. que no han dejado de Sí, sí. protestar. Desde En que momento, es de antes, sí, pero sí, el sí. tiempo que yo tengo monitoreándolo. Pero cuidado, Reino Unido, Gran También Bretaña, hay protestas. mucho malestar. Holanda, hay protestas. O sea, sí hay países que todavía están vivos. Suiza, hay protestas. Austria, hay protestas. Hay países que todavía están vivos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sobre Francia, por los momentos, esto es todo lo que podemos decir y Sí. comentar. Eh, lo demás, bueno, ya veremos. Vamos a tener paciencia porque además, bueno, se supone que ahora están en Francia están en conversaciones para crear nuevo gobierno Gato o pardiano. siempre gatopardiano o para, bueno, Pero para que, formar un gobierno técnico, o sea, un gobierno sin políticos, o sea, un gobierno puramente tecnocrático, como ya se hizo en Italia, se ha hecho en Italia varias veces con ujú, resultados desastrosos. catastrófico. No hay nada más desastroso que un gobierno meritocrático o tecnocrático. Eso es directamente un gobierno nazi, nazi, así como te lo digo. Vamos a ver. Y pasemos a otro tema que parece complejo, pero en realidad es un poquito menos complejo porque todavía sigue siendo un problema un poco un poco vago, un poco brumoso. No está muy claro todavía, a mi modo de ver, ¿no? Y es el problema de la OTAN y la guerra con Rusia, desde luego. Voy a leer la introducción. Señores, con respecto a la OTAN, aquí lo que debe llamar la atención, y a mí me llama mucho la atención, es que no obstante la grave falta de preparación de las Fuerzas Armadas en todos los países de Europa, en donde se refleja una alarmante falta de apresto en todos los sentidos, material, humano, económico, tecnológico, etcétera. Y no obstante el hecho de que esos ejércitos en estado tan deplorable tendrán que hacerle la guerra a Rusia sin la participación de los Estados Unidos, que solo lo hará apoyándolos desde mar y tierra y solo parcialmente. Bueno, no obstante todo esto, la mesa está quedando, o mejor dicho, justamente a raíz de todo esto, la mesa está quedando servida para que Europa sea atropellada por el ejército ruso como si se tratase de un tren de alta velocidad contra un ciervito, un Bambi. Cachito. O sea, sin embargo, a pesar de esta perspectiva, yo veo que los americanos y los europeos siguen relativamente tranquilos. Me refiero a los de la OTAN, ¿no? Hasta serenos.
Y no solo, porque primero están totalmente seguros de que van a ganarle a Rusia. Y segundo, porque todos sus planes de rearme, a pesar de todo, no son urgentes. Mejor dicho, son algo urgentes, porque son a 3, 4, a 5 años, cuando ya la ventaja de Rusia de aquí a 5 años va a ser inalcanzable, y más en su alianza tecnológica con China. Así que todo esto me tiene un poco desconcertado porque es contradictorio. No le veo mucho sentido y uno debería preguntarse por qué. ¿Es que acaso la OTAN cree tener un as bajo la manga o cuatro ases, los cuatro ases? Mm. Porque podría provocar a Rusia con una operación de falsa bandera detonando una bomba nuclear táctica en Polonia, Finlandia o en algún Chihuahua báltico, e ir a la guerra cuando quiera. Porque, y digo esto porque ella todo el tiempo, pero es que todo el tiempo se la pasa declarando que está preparada, que ya está lista. Y en 1 o 2 años contará, eso se lo escuché la semana pasada, dijo que de aquí a 1 o 2 años contará con medio millón de hombres listos para la guerra. Algo que, señores, es un verdadero chiste. Eso es uno de los mejores chistes que han salido de la OTAN en los últimos tiempos. Se los aseguro yo y se los aseguran la gente que sabe realmente sobre eso. Para no hablar, porque no es solamente una cuestión de cantidad de hombres, sino de calidad de preparación y de entrenamiento. Sí, porque ahí podrás meter a todos los inmigrantes que están, toda la migración desbordada intencionalmente que llevan haciendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que solo es para el trabajo esclavo? También van a ser carne de cañón para la guerra. Ya de hecho los han usado siempre. Por lo tanto, aquí hay un gato encerrado. Debe tratarse de algo distinto al escenario bélico tradicional, Ujú. algo para lo cual ya Europa está lista después de décadas y décadas de investigación y sin complicarse tanto la vida, porque la OTAN podría aprovechar para en cualquier momento rociar a Rusia con armas biológicas o químicas. Bastaría con un virus o varios virus y todos esos laboratorios instalados por las compañías farmacéuticas americanas en Ucrania, que eran más de 30 y que operaron durante décadas con protección y financiamiento de los Estados Unidos. Esos laboratorios eran para fabricar armas biológicas, señores, no nos engañemos, ¿eh? O sea, virus letales, y en especial virus especialmente letales contra la población con genoma ruso o eslavo, porque aquí importaría que esa arma, porque aquí poco importaría, mejor dicho, disculpen, muy poco importaría que esa arma afectase también a los ucranianos. Señores, eso no les interesa en lo más mínimo a los estadounidenses o a los europeos. Aquí estamos en Occidente y por lo tanto Ucrania es un país desechable. Y para mí, todo esto que ha pasado en estos últimos años, con lo de la pandemia primero y luego lo de la guerra en Ucrania, esa secuencia tan seguida, tan cercana, para mí obedece a un sentido oculto que no hemos percibido debidamente. Y por cierto, tampoco importaría que esos virus o sustancias químicas impulsadas por los vientos alisios, que son vientos planetarios constantes, todas esas sustancias o virus llegasen hasta el corazón de Europa, como pasó con el caso de la famosa nube de Chernobyl, ¿se acuerdan? Que cubrió prácticamente toda Europa. Bueno, ¿y por qué lo digo? Porque uno de los objetivos de esa guerra siempre sería arruinar también a Europa, debilitándola, quebrándola,
hasta convertirla en un continente de segunda o de tercera, con colonias que realmente tengan que depender exclusivamente de Estados Unidos, de Inglaterra o de países de la mancomunidad británica de naciones, ¿no? La famosa Commonwealth. Y, y hay una meta muy importante a cumplir. Recuérdenla siempre, porque Alemania, pase lo que pase, deberá quedar arrasada y fragmentada para siempre, igual que Rusia. Y es por eso que esos planes de rearme europeo no son tan urgentes. Y son a 3, 4, 5 años, incluso a 10 años. ¿Por qué? Para exprimir al máximo el negocio armamentista y obtener la mayor ganancia posible para el complejo industrial militar, antes que comience a ocurrir la devastación industrial Mm, y las empresas, tanto civiles como militares europeas, las de punta, comiencen a mudarse a Estados Unidos. Y ese es el verdadero cierto, plan tanto de Biden como de Trump, sí. señores. Toc, 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 activen lo que está aquí adentro. Ese es el verdadero plan. No lo han dicho directamente, pero unan los puntos, aten los cabos. Está ese el plan para la reducción de la inflación. Es eso, señores. Así que lo que estaríamos viendo es al imperio americano en plan de vampiro, succionando lo poco o de bueno o de excelente que todavía queda en Europa para llevárselo y para renovar, revivir, reimpulsar su producción, su innovación y su producción, dejando a Europa llena de perdedores, de zombies e inmigrantes. Mm, Aunque no creo que rusos y chinos, que ya deben saber todo esto, vayan a permitir que este plan se desarrolle. mira, yo del tema de la guerra no sé nada. Sin embargo, eh, voy a comentar algo de la OTAN que te lo comenté anoche. No lo he leído, tengo que buscarlo para leerlo bien, pero me llamó la atención. Es Pedro Sánchez, el comunista Pedro Sánchez. Pedro Entonces, Sánchez comunista. dando las declaraciones creo que está el presidente del Consejo de la OTAN. Está en la OTAN dando las declaraciones. La OTAN está muy concentrada, y al igual que la Unión Europea, en los países del sur, ¿ok? Abiertamente, ¿Cuál su? el sur global, Ok. abiertamente. ¿Qué ocurre? Me llama la atención. eh, lo que logré, no escuché completo, hablaron de África, lo cual, bueno, ya sabemos cómo está África. Se les va a hacer un poquito difícil su alianza con África, pero me vino a la mente Suramérica. Sí, ¿Ok? Me muy vino a la bien. mente Suramérica, me vino a la mente las declaraciones de Milei Argentina, de perfecto. Argentina y me vinieron, tú me comentaste que también Colombia es parte de esta alianza, que no son miembros de la OTAN, sino que son, ¿cuál es la figura, Federico? Ahora no me recuerdo cómo se llama la figura, pero tú puedes ser un país, tú puedes afiliarte a la OTAN como un país observador o Exacto, no es que eres algo miembro. parecido, ¿no? Obviamente no Exacto. eres miembro activo, no estás poniendo tu ejército o tus fuerzas armadas a la disposición de la OTAN, ¿no? Faltaría más. Entonces me llamó la atención eso, hay que estar atento con eso, voy a buscar la información completa para leerla. Como yo digo, nos mantienen distraídos con un millón de cosas, pero lo realmente importante pasa bajo la mesa. Recordemos que como dije, tanto todo el norte global, dentro del globalismo, no, o sea, su objetivo es el sur global, por todas las condiciones de materias primas, de ubicación geográfica a la hora de una guerra, por infinitas razones. Por eso nunca debió desarrollarse. Y así lo determinó Estados Unidos como líder de este movimiento en los años 70.
Pero entonces lo que yo veo es que estar atento con esto, porque generalmente los países hispanoparlantes ven esto como muy lejos de ello, ¿no? Como esto no me va a afectar o esto no tiene ninguna relación conmigo. Y no es falso. Estamos hablando de la Primera Guerra Global. Déjame terminar esta idea Bueno, antes que, porque después se me va la idea. Con relación, por eso les hablé de Pedro Sánchez, el comunista. Pedro Sánchez, comunista en la OTAN. Imagínense las incoherencias. Tanto la izquierda como las derechas patriotas o el melonismo, como se le está llamando ahora, todos son parte de lo mismo. ¿Ok? O existe alguna diferencia entre la Agenda 2030 que predican las izquierdas europeas y latinoamericanas con la Agenda 2030 que predica Meloni, porque les cuento algo. Más allá del discurso, soy ahorita promovió un bono para que la gente no aborte. Sí, ¿y qué haces con un bono si has taliado toda la salud pública? Si cada día no hay trabajo, los trabajos en Europa, el tema laboral, se los voy a poner de esta forma. El sistema laboral en Italia, las condiciones laborales en Italia hacen ver a las condiciones y leyes laborales en Venezuela como uf, maravillosas. sí, Y se lo sin duda. dije a una persona. Cuando me explica, una persona que trabaja en el tema laboral, y me explica que aquí las grandes empresas son las únicas que te pagan un 15 30 o una vez al mes, ¿sabes? Con una fecha fija. Del resto, lo que queda de pequeña y mediana empresa, el sector restauración, les pagan cuando les da la gana, es decir, cuando ellos pueden. Bueno, hay como un plazo, ¿sabes? No pueden alargarse mucho, pero no tienes una fecha fija de pago. Y mi respuesta es, eso no pasa ni siquiera en los países del tercer mundo. Vengo de un país que se llama Venezuela y eso no pasa en Venezuela porque incluso el pequeño y mediano empresario cobra el 15 y un 30. Entonces, ¿qué pasa? Habla más lento. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Italia es un país antiglobalista, con la centroderecha antiglobalista. El alcalde de mi pueblo es apoyado por Fratelli d'Italia. Y cuando ustedes leen el programa de gobierno, se pueden reír, pero sentarse a reír, porque ustedes saben que me encanta leer los programas de gobierno. Todo se fundamenta en la Agenda 2030 y en Next Generation de la Unión Europea. No lo, o sea, lo dicen, no es que lo estoy suponiendo yo. A mí son un partido apoyado por Fratelli Italia. Y mejor no hablemos Fratelli d'Italia, que es el partido de... de Meloni. Entonces, más allá de todos los foros, foritos, eventos, eventicos que se hacen, ¿ok? El G7 recientemente, acá se acaba de firmar un pacto de la paz con el tema de la inteligencia artificial, que es todo el tema de la inteligencia artificial, donde el representante, por cierto, es alguien del Vaticano, y es insólito porque se hace en Hiroshima y es apoyado por el G7, ¿sabes? Entonces, claro, nunca nombran al personaje que lanzó la bomba atómica en Estados, que en lanzó la Japón. bomba en Japón. Entonces, se están burlando de nosotros, salvo que ustedes le hagan seguimiento. No hay diferencia entre un gobierno de Meloni y uno de Pedro Sánchez. Al final, los dos son otanistas, no hay, y así pasa con todos, con Salvini, con Le Pen. Todos son lacayos de Estados Unidos. Todos son lacayos de Estados Unidos. Todo lo que está bajo el paraguas de Occidente, es decir, todo lo que está bajo Imperio angloamericano. el paraguas del programa 21, Objetivos del Milenio, hoy conocido, hoy en desarrollo, mejor dicho, la Agenda 2030, que ya está terminando, ok, estamos hablando del programa 21 que viene de los años 90. A eso es lo que se le denomina Occidente, son todos los lacayos del imperio, ¿ok? Atlantista, todos, izquierda o derecha, todos, cada uno adaptado a la cultura de su país, al lenguaje, ¿sabes? Ponen sus izquierdas y sus derechas, voltéense, vean el mundo, en todas partes es igual, izquierda, derecha, comunista, fascista, son todos globalistas. Bueno, yo voy a agregar algo en el sentido estrictamente geopolítico. ¿Qué pasa? Francia
pero en general Europa está perdiendo a África. Es un proceso que se va a llevar su tiempo, pero en realidad se está desarrollando a una velocidad extraordinaria. Así que Europa va a perder a África pero no va a permitir lo mismo con América del Sur. Mm, mm. Justamente porque, ok, ya África la perdieron, la acción conjunta de Rusia, China, Turquía, porque no son solamente Rusia, China, Turquía, Pakistán, países del Golfo Pérsico, la acción conjunta de todos esos países en África ha hecho que Europa, Occidente, pierda definitivamente a África como continente esclavo, como continente colonizado. Pero esa es la razón por la cual Estados Unidos no va a dejar ni va a permitir que ocurra lo mismo en América del Sur, además porque ese es su Su verdadero patio patio trasero. trasero. África sería el patio trasero de Europa, pero el patio trasero de Estados Unidos es América del Sur. Por lo tanto, espérense por parte de Europa la activación de operaciones caos con el fin de promover el caos. ¿Para qué? Para desestabilizar la mayor cantidad posible de regímenes en América del Sur, ¿verdad? Obviamente, al de Argentina, al de Milei no lo van a No, desestabilizar, a ese lo van a, lo van a conservar. Más bien, van a utilizar a Milei como el modelo que deberá regir de ahora en adelante en para todos los los países. gobiernos en América Latina. O sea, Milei lo eligieron para poderlo usar como modelo. Sí. Y por lo tanto, América Latina no, disculpen el término América Latina, que es un término que yo he eliminado de mi América del Sur, vocabulario, que he eliminado de mi vocabulario, pero que bueno, lamentablemente por por costumbre. cuestiones, por costumbre, de vez en cuando vuelve. Cuando el término correcto es Iberoamérica, cuando uno quiere incluir a Brasil, o Hispanoamérica, cuando uno no toma en cuenta Brasil. Pero hay que tomar en cuenta Brasil y por lo tanto vamos a hablar de Iberoamérica o de América del Sur en general. Señores, Estados Unidos no va a permitir que China, Rusia, ni cualquier país, ni ningún país les arrebate su patio trasero, que de paso ese también está repleto de recursos Mm. minerales, recursos naturales inmensos. Nada más por nombrar a Brasil, se nos pueden imaginar. Así que cuidado, porque yo me imagino que en un futuro no muy lejano veremos la activación progresiva de operaciones de caos y de desestabilización de gobiernos en América Latina, lo cual podría incluir, como siempre, la activación de operaciones de estrategia de la atención, o sea, de operaciones que incluyan terrorismo, atentados terroristas. Mucho cuidado con esto. Algo que se me había pasado con relación a lo que hablaste del armamento y la OTAN. Hay un caso histórico, más o menos para hacer una referencia histórica, que hizo Hitler durante la guerra. Eh, Él atacó a Italia con la malaria, Al una co- final, al final, la clara, ya al final, ya al final. cuando Italia se había retirado de la Exactamente. alianza, La del malaria, pacto, mejor dicho. recuerden este nombre, malaria. Recuerden que cada país es distinto, ¿no? Entonces, la malaria, ahorita estamos muy preocupados por las epidemias de la malaria en la Organización Mundial de la Vamos a explicar Salud. una cosa rapidito. En Italia hay muchos pantanos. En esa época todavía había muchísimas zonas de Italia donde había pantanos y por lo tanto la malaria era una enfermedad endémica en muchas zonas de Italia. ¿Ok? Eso es un ejemplo histórico. La Iglesia Los Católica, nazis se pusieron a sembrar zancudos en ujú, esas zonas, a promover
a promover la reproducción de zancudos en esas zonas. Recuerden lo de moda que está la malaria a nivel de las élites globalistas, y por otro lado la Organización Mundial de la Salud con el tema Obviamente de no la vacuna. zancudos comunes y corrientes, estaban sembrando zancudos llenos de enfermedades, fiebre Exactamente. amarilla, malaria y otras enfermedades, ¿eh? Eso es solamente un dato histórico. Es un hecho comprobado. Sí, 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 esto no es, eso es histórico. Y bueno, ya que la malaria está tan de moda, por eso me gusta siempre ponerlo de referencia. Por otro lado, la Iglesia Católica, de la mano del profesor Sonjans y otros, pero del autor que trabajo, siempre ha denunciado, que sin entrar en detalles, que se vienen realizando experimentos. Se vienen realizando experimentos. Eh, Por ejemplo, me acabo de enterar hoy de que hay una invasión de garrapatas en Europa que nadie logra explicar. pero si aquí está, aquí en Europa ahorita hay dengue y chikungunya. O No, sea, pero eso de hace tiempo. sí, pero son, o sea, pero viene increciendo. O Sí, sea, hay una oleada. hay una oleada de dengue y de chikungunya, Y entonces, de garrapatas, y de garrapata. Entonces, que son mire, peligrosísimas, ¿eh? Pueden ser sí, realmente peligrosas. sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo observo después de conocer, vamos a decir, no solo estudiarlo, sino de vivirlo, vamos a decir, los dos continentes y los dos modelos, el progresista y el liberal, yo puedo decir que yo no veo diferencias. La única diferencia notable que encuentro es que en los gobiernos progresistas exaltan la destrucción, ¿verdad? Para que después venga el gobierno liberal como el Mesías Salvador. O sea, refunden, pero cuando se monta, porque es la salvación, ese desastre, ese caos que provocaron, lo que hacen es implementar, avanzar el avance del injerto de este nuevo modelo. Es como una estrategia. La mano Pero, izquierda trabaja para la ¿la derecha. puedo explicar? Sí, no, no, pero déjame terminar. O sea, es ese viejo dicho que la mano izquierda trabaja para la derecha o la derecha trabaja para la izquierda. Una mano trabaja para la otra. Entonces, ¿qué ocurre? Los riesgos en esta guerra que nos está tocando vivir, que es la primera guerra global, no es solo la del armamento tradicional, las guerras tradicionales. De hecho, la guerra para la iglesia, la guerra comenzó ni siquiera en el 2020. Yo siempre apunto al 2020 como el inicio de la guerra. No, tras la caída del muro de Berlín, la caída de, ¿cómo se llama?, de la Unión Para mí Soviética. comenzó en el 2001, ya saben qué día. O sea, dice que a raíz de eso, bueno, está cercana la fecha, comienza realmente la guerra. Entonces, quería aportar eso porque no podemos bajar la guardia, porque no sabemos, vivimos en un mundo de incertidumbre en donde pasan infinitas cosas que nosotros desconocemos, porque de hecho hay denuncias incluso de experimentos de animales con seres humanos. O sea, nuestra cabeza no Ah, da. otra cosa que se me estaba pasando, el aumento en la drogadicción de los jóvenes en Italia, señores. O sea, las cifras han aumentado en los últimos 2 o 3 años en forma alarmante. Sí. Eso, señores, es una operación, es una operación especial. Entonces, la guerra tiene muchas formas, no solamente vamos a decir que ya el acto Guerra final irrestricta. es guerra irrestricta. Por ejemplo, o sea, que las personas, a medida que te están quitando, te están restringiendo el sistema sanitario, ¿cuál es la urgencia? Y privatizándolo, no hay trabajo. Entonces, al final, el que no tiene para pagar una cita privada, bueno, se muere en el camino. Bueno, ese es otro tema. Vamos, Pero vamos, es una vamos. forma de guerra, porque ¿qué Pero es pasa? una forma de exterminio. Exacto. O sea, no hace falta la bomba. Ahorita, ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia de aprobar el pacto pandémico global? Ya aprobaron el nuevo reglamento sanitario, como que lo hicieron unas modificaciones recientemente. Eso pasó bajo la mesa. No se llegó al acuerdo para el pacto de pandémico global, pero hay una urgencia por aprobarlo lo más rápido posible. La iglesia denunció. Eso no se ha aprobado, ¿sabes por qué? Porque las farmacéuticas están peleadas entre ellas. La Están iglesia peleando. siempre, o sea, en los sistemas totalitarios como este, o sea, que es en la deriva totalitaria del liberalismo, que
Sonjans y la Iglesia Católica lo equipara con el nazismo, no pueden operar sin un brazo jurídico y un brazo científico médico. O sea, porque no les permiten avanzar en su visión del mundo, de ese mundo nuevo que nos prometen. ¿Ok? No lo digo yo. Está escrito y se lo he copiado más de una vez textual del libro. Y bueno, con eso, o sea, para la iglesia, además que la OMS siempre declaró abiertamente, en textos viejos hay declaraciones, las religiones tradicionales enemigas del tema científico, del tema sanitario y en especial la iglesia católica. Bueno, señores, el tema realmente da para mucho más. Digamos, la metodología mediante la cual los regímenes progresistas trabajan para que después ganen los regímenes liberales, los cuales a su vez trabajan para que después vuelvan a ganar los regímenes progresistas, los cuales vuelven a trabajar para que vuelvan a ganar los regímenes liberales, cosa que ha pasado, por ejemplo, en los últimos años en Argentina. En Argentina acaba de pasar eso ya 4 veces, ¿verdad? Para que vean que no es una broma lo que les estoy explicando. Eso lo voy a explicar en otra En ocasión, o lo España. vamos a explicar en otra Sí, sí, ocasión. sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a un tema ya de chistoso, humorístico, porque el humor es importante, señor. El humor siempre es importante y terminar con una nota de humor es siempre muy importante. Y un tema en donde hay que hablar del arzobispo Carlos María Viganó y del Papa Bergoglio, obviamente es un tema humorístico, no puede ser un tema serio, ¿no? O sea, estamos hablando de dos payasos extraordinarios, de dos bufones de altísima calidad. Así que voy a leer la introducción. La vuelta de Viganó. La vuelta del arzobispo Carlo María Viganó ocurre justo en plena campaña electoral de los Estados Unidos. Pero qué casualidad. Y el Vaticano, para asegurarse de que no pase desapercibido o desapercibida, lo promociona como debe ser, excomulgándolo e inventando un duelo inexistente entre Viganó y Bergoglio. Duelo que yo, que estudié física, les puedo explicar que es imposible, porque ambos objetos están constituidos por la nada. Por lo tanto, no pueden chocar. Bergoglio y Viganó son la nada. ¿Cómo van a chocar? Es imposible. Bergoglio y Viganó, sin embargo, son las dos caras de una misma moneda sin valor alguno, en donde Bergoglio representa el lado progresista, que algunos extravagantes, algunos locos siguen llamando de izquierda, como si la izquierda fuese algo que sigue existiendo. Y el otro lado, el de Viganó, es supuestamente el lado liberal, porque él es un católico liberal. Católico, liberal, conservador. Faltaría más, ¿entienden? O sea, él no podía dejar de ser un católico liberal, o sea, un disparate ambulante. Y se supone que representa a Trump. De hecho, Viganó es un promotor, embajador incansable a nivel internacional del comando de Trump, porque no es solamente de Trump, sino que él está, por ejemplo, muy ligado a Bannon. Eh, y este Viganó se supone que defiende la tradición de la iglesia. Es que me da risa, de verdad. El tema es humorístico. Viganó se supone que defiende la tradición de la iglesia, pero en realidad no es más que un buitre oportunista y además hambriento, siempre hambriento, Mm. con un pasado muy oscuro, que involucra a su familia y no Ujú. son cosas bonitas. Por lo tanto, es un pasado muy poco recomendable. Averigüen un poco, investiguen. Y además, Viganó siempre sostuvo un odio profundo hacia Joseph Ratzinger, al parecer por cuestiones de carrera.
De hecho, nunca llegó a ser cardenal. ¿Cómo iba a llegar a ser cardenal un tipo así, señores? Y por lo tanto, su poder en el Vaticano era bastante escaso, pero no su ambición. Por lo tanto, al parecer, en los Estados Unidos, por fin detectó su mina de oro con el catolicismo americanista, que simplemente Con la herejía es del americanismo. el catolicismo americanista es un banco capaz de financiar operaciones y a personajes a personajes de todo tipo, especialmente si son capaces de infringir un daño al catolicismo verdadero. Así que bueno, te dejo la palabra. Gracias. De esto sí sé un poquito, no sé mucho, pero sé un poquito sobre este tema. Mire, lo primero Pero que, no te me encadenes, no te me ponga, vaya, no, vaya, vaya, estoy mira, bromeando. lo primero que tengo que decirles, que creo que todo el público lo sabe, que uno le creyó a Trump, yo le creí a Vigano en sus inicios, Le creímos. y le creímos, porque bueno, todavía uno creía que existían personas en Occidente que bueno, que había una oposición, ¿sabes? Cuando uno sale, o sea, piensas que afuera el mundo es distinto. Después que tienes tantos años fuera de un país tercermundista, te das cuenta que al final todo el mundo fue. Creamos en la democracia. Sí, entonces bueno, yo me doy cuenta de que Vigano no es una persona que esté del lado de nosotros, o mejor dicho, que esté del lado de Cristo, Él o está solamente de su lado. que sea cristocéntrico. Aquí el punto es que sea cristocéntrico cuando conozco, y a Trump, ¿no? Primero cuando, gracias al cardenal Giacomo Biffi, eh, empiezo leo a Soloviev, escucho los ejercicios Importante cardenal Giacomo Biffi fue el de arzobispo Boloña. de Bolonia. Es una figura muy importante en la historia de la Iglesia Católica Italiana. Sí, lamentablemente los textos de él creo que no están traducidos al No, español, ninguno. no hay nada al español. Eh, yo poco a poco les iré hablando de él porque es un personaje que, bueno, Extraordinario. no, él es tan extraordinario y permíteme hacer una breve anécdota para que la gente más o menos tenga una idea, ¿no? El día del cónclave, donde es elegido Ratzinger, al final se leen los demás votos, ¿no? Entonces, hay alguien que vota por Él Biff, se da cuenta de que alguien alguien vota, votó hay un solo voto, por él. Alguien votó hay por un él. solo voto para que el cardenal Biffi fuera papa. Biffi dice, yo no sé quién fue el que votó para que yo fuera papa, pero mira, cuando yo Si me lo descubro, encuentro, le voy a dar unos golpes. Y todos los que estaban ahí se estaban muertos de la risa. Y dicen, cardenal, pues va a tener que darle unos golpes al Papa, porque el que votó por usted fue Ratzinger, Ratzinger. Es una anécdota fascinante. no, Imagínense el nivel de el Bifi. Biffi, para que Ratzinger haya votado por él como papa. Sí, fue el único. Entonces, ¿qué ocurre? Después yo leo de todo y me encuentro con que todas las denuncias de estos, vamos a decir, pro vida, super cristianistas, ¿sabes? De la tradición. Uno, voy a usar un término, Súper o tradicionalistas, sea, sobre todo. nosotros, y voy a usar un término de Ratzinger que descubrí esta semana, no nos los dice a los fieles, se los dice a los propios religiosos, porque está hablándole a la oscura, pero también aplica a nosotros, aún más. Sufrimos de un analfabetismo religioso. ¿Qué sabemos nosotros? De eso nosotros no sabemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Uno no sabe las dinámicas de la iglesia. Y descubro en una página americana, porque además la única oposición a Bergoglio es americana. O sea, los únicas voces que se oyen son las americanas. Del resto no hay voces. Estamos hablando de. Y descubro todo un escrito, un infame escrito contra Ratzinger, en donde dice que Ratzinger, dentro de las cosas que dice, debe pedirle perdón a la humanidad por el daño que hizo,
y que su libro Introducción al Cristianismo debe ser prohibido. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué ocurre? Ya por ahí, bueno, después empiezo a leer unos textos de Sonjans, que sí es alguien que conoce todo el tema, vamos a decir, del gran reset, como para que todos lo entiendan. Y usted agarra y lee a los verdaderos hombres de fe, llámese Biffy, llámese Cafarra, llámese Sonjas, que fue un caballito de batalla de Juan Pablo II y de Ratzinger, para todo el tema de la ONU, ¿ok? Y de toda la construcción del nuevo orden mundial. Cuando usted agarra la denuncia de este gran hombre versus la denuncia de Viganó, y lo de Viganó da vergüenza. Viganó escribe como Agustín Laje, porque además todos los liberales escriben igual. Mezclan muchas palabras como consignas, pero entonces no dicen nada. No dicen nada. Cuando usted lee las denuncias de Viganó, que además son recientes. Él antes nunca, o sea, no hay nada, no van a encontrar un libro, no van a encontrar nada. En cambio, de los autores que yo les estoy nombrando, llevan décadas. Hay materiales, bueno, de los años 80, de los años 70, de los años 60, ¿ok? Denunciando con documento en mano, exponiendo con nombre y apellido. ¿Por qué Villano nunca nombra, o sea, a Estados Unidos? Se le habla del Deep State, pero cuando la realidad es que Estados Unidos fue un país seleccionado para implantar este nuevo orden mundial. Viganó se da a conocer públicamente al mundo tras un programa de Bannon. Viganó dijo que el Catecon era Trump. Viganó es relajado. Introdujo un concepto que es de Bannon, el de Deep Church, que es de Bannon. Toda esta iglesia que se está formando, todas hacen campañas, son parte de la campaña de Trump. Entonces, qué casualidad que Viganó, que desde el 2020 viene con todo esto, entonces resulta ser que ya nadie se acuerda de Viganó, sino entre un pequeño grupo, ¿no? Pero justo en plena campaña lo, de, le hacen el juicio, lo expulsan de la iglesia y declaran cisma. Para promocionarlo. Exactamente, porque el propio Viganó creó una fundación donde está recolectando fondos para construir como un monasterio para todos aquellos que no estén del lado de esta iglesia traidora, progresista. Eh, si mi memoria no me falla, está en su propio Twitter, él mismo se excomulgó de esta iglesia católica meses atrás. Tengo que buscarlo, que eso me llamó mucho la atención, no pasó nada. Entonces, al final hay una Por lo operación. tanto, es posible que haya una operación sismática. Entonces, claro, en realidad, vamos a decirlo en términos muy Que sería sencillos. muy bueno para terminar de destruir lo poco que queda del catolicismo, ¿eh? Un cisma sería, Es que necesitan destruir, y ahora me vuelvo a ir. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos específicamente? Hay un documento que está muy asociado con el video que hizo Federico y que sobre Juan Pablo II se los recomiendo plenamente. léanlo por favor. Por favor, es importantísimo que lo vean. Que aunque Federico no hace cita a ese documento, porque seguramente lo va a citar en el de Ratzinger, Ratzinger dice abiertamente que desde 1912 Estados Unidos viene señalando que se deben construir unos nuevos católicos para América Latina. Posteriormente, en el año 1969, Rockefeller lo repite. Para qué se dice 1912? Recuérdese, ese año ya estamos con el boom eugenésico, porque más adelante le hablaré de el tema del cristianismo eugenésico. Entonces, ¿qué pasa? Porque mientras exista la Iglesia Católica dominando en Latinoamérica, Latinoamérica nunca va a poder ser doblegada a los intereses de Estados Unidos, 1912, ratificado por Rockefeller en el 69 y tras el informe Rockefeller, o sea, Ratzinger dice, y todos sabemos que esto está en marcha. Esas son unas declaraciones en una conferencia que dio Ratzinger en, si no me equivoco, en los años 80, 90.
no me acuerdo ahorita la fecha, sobre el tema económico, donde habló del marxismo, habló del Yo liberalismo, no habló de todo. prometo tener toda esa información sobre Ratzinger, pero yo les prometo que cuando vaya a hacer el programa sobre Ratzinger, va a ser un programa muy sustancioso. Yo tengo el material, yo tengo el material. Fue Bueno, publicado en una revista. Entonces, lo que les quiero decir, ese es un dato que todo esto son, o sea, son cristocéntricos o troncéntricos, porque entonces vemos dos tipos de católicos. El troncéntrico, liderados por Viganó, y los que son Biden-céntricos, liderados por Bergoglio, ¿sabes? El progresismo y o sea, lo mismo que sucede en la política. sí, pero es que Es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? El que verdadero cristocéntrico, si es que queda alguno, en Occidente, recordemos que la Iglesia Católica no solo es Europa y Estados Unidos, ¿ok? Entonces, estamos hablando de la Iglesia occidental, bajo el paraguas de Occidente. Señores, otra cosa, un verdadero cristiano no predica desde el odio. Un verdadero cristiano no genera confusión. Un verdadero cristiano no es liberal. no es liberal. Un verdadero cristiano le habla a la humanidad, no solo a un sector, o sea, no al partido de izquierda o al partido de derecha, le habla a la humanidad. ¿Ok? Vigano es un hombre que desde que abre la boca lo que desprende es odio, no explica, genera más confusión Esa es su función. y además está logrando el gran triunfo, o sea, terminar de dividir la A ver, iglesia. vamos a ver. Es que bueno, vamos a terminar esto, por favor, porque este tema amerita él solito un solo Sí, yo programa. voy a hacer un Sí, programa sobre el tema sí, vegano. exacto. Mi comentario es el siguiente. En Viganovo no va a lograr ningún gran triunfo en contra del catolicismo, porque ya el catolicismo se ha En desmoronado Occidente en no hay. Occidente en forma casi total. Señores, yo lo digo en mi video, en mi video que publiqué hoy, vayan y véanlo, en donde yo les digo que ya la profecía de Se Ratzinger cumplió, se cumplió completamente. cumplió. El catolicismo se derrumbó, Son partidos se políticos. desmoronó. El cuerpo bipartito quedó revelado y quedó revelado el lado oscuro, tal como Ratzinger lo había descubierto y por esa razón se había apartado y por esa razón el filósofo italiano Giorgio Agamben, Agamben escribió ese libro sobre el mal, el misterio del mal. el misterio del mal. Ese es un video que de todas maneras solamente los inscritos a mi canal, ya sea en YouTube o perdón, en Patreon o en Coffee van a poder ver, porque ese es un video que jamás me atrevería a publicarlo abiertamente en YouTube. Entonces, pero bueno, ya. Ya. Y ahora estén atentos porque ya para cerrar, eh, hay una moda sobre ser católico, hay una moda de rezaderas, de rosarios, hay una moda. Y el ser católico no es solamente ser antiaborto o rezar un rosario, no, esos son instrumentos que se están Sí, utilizando. sí, sí. Ni denunciar al Concilio Vaticano segundo. O a los, como a los, o a Oh. Rusia, o a China. O sea, el rol del cristianismo es algo muy distinto y el Y verdadero pedir la cristiano. misa en latín, que no tienen ni idea de lo Pero si que es. la gente va a misa, mira, ir a misa, yo he ido un par de veces así por curiosidad, porque yo no voy, mira, no voy a Pero eso es ser un misa. gran católico Mira, tradicionalista. eso da vergüenza, chico, ir hoy a misa hoy en día. Da Mm. vergüenza. Y hablando con un cura que se mantiene, vamos a decir, que no está una misa normal. Estoy hablando del comportamiento de la gente. Eso es un centro social. Bueno, ya terminamos. Bueno, amigos y seguidores, espero que esta charla les haya parecido interesante. Son tres temas de Ya, actualidad. y se me olvidó, Estoy Carlos. cerrando el programa, No, lo esto es siento. extremadamente importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo
de denunciar el Concilio Vaticano II y destruirlo. Por un lado Bergoglio, por el otro Viganó, Bergoglio destruyéndolo con las acciones y Viganó denunciándolo, haciendo creer que eso es el verdadero cristianismo, está quitándole el aval moral que tienen la verdadera Iglesia Católica cristocéntrica, que sí luchó y que sí denunció este nuevo orden mundial maldito, y digo maldito porque es del mal. Entonces, cuando todo, entonces no tiene validez No nada. entiendo lo que me estás explicando. O sea, O sea, la gente que cree que todo el problema es el Concilio Vaticano II y dice que todos los papas preconciliares, o sea, posconciliares, son parte del globalismo, es lo que están logrando y la gente no sabe, es que toda la denuncia hecha, que tú y yo la hemos ido conociendo, ¿ok? Todo eso no tiene valor moral porque le están metiendo a la gente que estos papas fueron masones, que estos papas fueron parte del problema, entonces, esos son los sedevacantistas, pero pero por esa es la favor. línea de Viganó. Sí, pero esa no es la línea de Viganó. La línea de Viganó es el mismo, por favor. La línea de Viganó es el mismo. Yo soy mi línea y más nada. Ese de vacantista. ¿Por qué ese de vacantista? Porque bueno, porque se ve que por ahí también consiguió unos realistas, unos churupos, como se dice en Venezuela. Algún dinero también consiguió por allí y más nada. Y eso es todo, porque Viganó no tiene una mayor profundidad, su profundidad es cero, Cero, cero. Así que cero. si Viganó ahora resulta ser que también es vacantista, es por alguna razón material, es porque le conviene, más nada. La única causa de Viganó es él mismo y ninguna otra más. Y ahora sí, por favor, se acabó el programa. Sobre el Concilio Vaticano II, también yo voy a hacer un programa especial. Bueno, ahora sí. Eh, como siempre digo, gracias por la atención hasta el final. Tiro tú. Manténganse humanos. Y algo importante, para poder mantenerse humanos, una de las cosas que deben de mantener es el sentir el dolor ajeno. No sean inmunes al sufrimiento ajeno, porque cuando uno deja de ser, cuando uno pierde eso, ya no es humano. Esa sensibilidad, Esa esa empatía, solidaridad, ese verdadero sentimiento de caridad. ya uno pasa a ser un instrumento del mal. Bueno, Manténgase humanos y sean empáticos ante el sufrimiento de los demás, aunque piensen distinto a ustedes, aunque sean personas que no conozcan. bueno amigos, eso es todo y nos veremos pronto, muy pronto.